a la predicación y en el día de hoy vamos a empezar una serie de predicaciones y vamos a tener en esta serie de predicaciones vamos a tener como el versículo principal, solamente un versículo vamos a tener en varias predicaciones, justo el versículo siguiente al que nos hemos quedado en nuestra lectura. Juan capítulo 14 y el versículo 27 dice así. Es un versículo bien conocido. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar juntos en los próximos domingos este versículo y toda la profundidad que está recogido en él. Ahora le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija en este tiempo. Señor, te damos gracias, porque después de adorarte vamos a seguir también en nuestro tiempo de adoración escuchando tu palabra, meditando en ella. Señor, te damos gracias porque por medio de tu Espíritu Santo podemos entenderla como hemos leído antes. Pero también queremos que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que podamos poner atención, para que podamos comprender, Señor, la enseñanza de tu verdad y que nuestro corazón también responda a la obra de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos transformados, seamos santificados y que llevemos a la práctica aquello que tú nos enseñas, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú dirijas este tiempo para tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. Todo ser humano está necesitado de paz. Todo ser humano, por tanto, según esa necesidad, está buscando la paz. Y lo está buscando en todo lugar. Puede que el ser humano, y podemos observar, el ser humano está perdido en su búsqueda personal, lo sabemos. Está buscando la paz, la cual no encuentra. Nada le satisface. Nada realmente está cubriendo la necesidad que el ser humano tiene de sentirse en paz. Y no solamente en paz con los demás, sino en paz consigo mismo. Esa búsqueda se muestra como el ser humano está buscando la paz interior, sentirse bien consigo mismo, pero no lo encuentra en ningún lugar. Y eso le lleva al desconsuelo, a la amargura, a la depresión. La palabra de Dios nos habla de la importancia que para el hombre tiene alcanzar la paz en el mundo, de manera que los eventos que están por venir sobre el juicio de Dios en esta tierra tendrá una señal de comienzo. Es decir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, Pablo está diciendo que a los creyentes en Tesalónica, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo, y escucha, estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Como estamos viendo, esta pandemia del COVID-19 o de este virus, del coronavirus, no forma parte de estos dolores de una mujer en parto, sino que esos juicios vendrán, pero antes que vengan o cuando vengan será el momento en el que el mundo pueda decir paz y seguridad, o estén diciendo paz y seguridad. Si buscas en internet, llevamos muchísimos años
que los dirigentes del mundo están diciendo esas palabras. Especialmente la ONU tiene un apartado especial, la Organización de Naciones Unidas, donde su lema es paz y seguridad. Pero estamos hablando de que el momento en el futuro en que el Señor venga será cuando ellos crean que ya han alcanzado efectivamente esa paz y seguridad. Así que no estamos en ese tiempo de juicio divino. Aún ni siquiera estamos viendo los dolores de parto, pero el mundo está preparándose para el cumplimiento de ese plan y está buscando la paz, está anhelando la seguridad. Así que esta crisis del coronavirus nos ha colocado en un temor colectivo, en angustias, en inseguridades. Aún a los niños pequeños se les dan pastillas para que puedan controlar sus ansiedades. Deseamos la paz, pero no la encontramos. El ser humano está hundido en una crisis personal y una de sus razones es porque está buscando la paz y no la halla. El ser humano busca la paz en la tecnología, busca la paz en los deportes, en el entretenimiento, en las aficiones, en las relaciones personales. Y todo eso en un sentido puede apaciguar temporalmente esa insatisfacción, pero de nuevo, rápidamente volverán las ansiedades, las medicinas antidepresivas, que deberían ser un recurso limitado y ser utilizado con un diagnóstico clínicamente probado. Se está utilizando de una manera habitual tanto para adultos como para niños, sin responder a un diagnóstico médico, sino solamente a alguien que tenga un título solamente de análisis psicológico y sin una prueba médica, medible por una analítica, sino que es recetado por psiquiatras para adormecer, para tapar el iceberg de la ansiedad, la frustración, el desánimo, la depresión, en definitiva, la falta de paz personal. Así que estas personas llegan a ser dependientes de estos medicamentos que se llaman ayudas, pero que no ayudan en nada. Incluso te afectan hasta tal punto sus efectos secundarios que caes en una peor situación. Y los síntomas que pretende curar los agrava más todavía. Algunos incluso se acercan a la iglesia para buscar a Dios para que solucione su papeleta, buscando de una manera supersticiosa, religiosa, que un cambio de ámbito o sentirse parte de un grupo o escuchar ciertas palabras traiga ánimo a su vida y traiga un poco de alivio a la falta de paz. Pero hay una verdad que este pasaje de Juan 14, 27 nos recuerda, que nunca podremos encontrar la paz genuina fuera de Cristo. Si no sabemos la causa de nuestra situación, entonces no podremos responder a la necesidad que en realidad tenemos. La paz no se trata de ausencia de conflictos. La paz no se trata de que no tengamos problemas y esos problemas desaparezcan. La paz no desaparece con dinero en el banco. Más bien, cuanto más dinero tiene, menos paz tiene. Esta semana me llegaba una imagen por WhatsApp de alguien que en este tiempo de confinamiento había estado haciendo manualidades y las publica por internet, y esas manualidades muestran cómo utiliza un álbum ahora para presentar unas frases motivacionales. Y esas frases para intentar encontrar la paz decían algo así como: yo puedo, yo sé. Y
esas frases que se utilizan para levantar nuestro ánimo, en realidad están pronunciadas por personas que están totalmente perdidas, depravadas incluso ya, y que han perdido la esperanza de encontrar la paz. Y el caso es que no están encontrando la paz donde solamente se halla y se encuentra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice Pablo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La paz no está en la ausencia de conflicto ni en el aumento de nuestro dinero. La paz no está en la ignorancia o el desconocimiento. A veces dice uno, ay, qué bueno sería desconocer las cosas. Cuando tomo conciencia de algo, entonces sufro. Pero mientras yo lo desconocía, estaba tranquilo. Pero eso no es la paz. La paz no es la ingenuidad o el desconocimiento, sino más bien que es parte del problema. En que no sabemos lo que deberíamos de saber sobre nosotros y sobre el origen de nuestra ansiedad y nuestra falta de paz. La paz no viene por medio de tener una compañía positiva, por medio de desechar las relaciones tóxicas que se dicen, sino que la paz, la carencia de paz, nace de un corazón que está condenado, que está depravado, que contamina al hombre. ¿Qué respuesta encontraríamos en la palabra de Dios sobre la verdadera paz? Ante una situación como la que estamos viviendo, en este confinamiento y en este aislamiento, en el que todos estamos incluidos, sea buenos o malos, es decir, en el contexto de buenos y malos como la Biblia enseña, no de los perfectos y los pecadores, sino de los creyentes y los no creyentes. Ahora, ¿quién nos puede consolar en la desesperación, en la soledad, en las inseguridades, etcétera? Nuestra paz está en una mascarilla de calidad. Nuestra paz descansa en unos guantes de protección. Nuestra paz descansa en los metros de separación entre personas. Nuestra paz descansa en la política o en los líderes de este mundo. ¿Qué significa paz para los receptores originales de esta carta, de esta frase, perdón? Observamos que Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús está enseñando a sus discípulos. Estos discípulos especialmente no eran los 12, sino los 11, ya que en el capítulo 13, versículo 30, Judas, habiendo recibido el bocado, salió inmediatamente y se puso a realizar su traición contra Cristo. Así que quedan en el aposento alto los 12 discípulos y desde el capítulo 13, versículo 31 hasta el final del capítulo 17, esta podríamos decir podríamos decir la enseñanza más importante que Cristo tiene para sus discípulos. La predicación o la lección más importante que Cristo les va a enseñar a los discípulos. En esta enseñanza importante vemos como la paz es utilizada en medio de una situación de consuelo. Es decir, capítulo 14, versículo 1, hemos visto como ellos estaban turbados de corazón. Estaban turbados porque ya Jesús les había dicho que donde Él va, ellos no podrían ir con Él. 3 años y pico, estando junto al Maestro, aprendiendo y siendo protegidos por Él, salvados por Él,
Pero ahora reciben esta noticia de que él se va y no pueden estar con él. Así que hay una angustia en el corazón, una turbación en el corazón, una agitación en el corazón de estos hombres. Pero para entender qué es lo que significa el versículo 27, paz os dejo, debemos entender qué es lo que entendieron ellos. No lo que para nosotros signifique la paz. Ni siquiera lo que significa la paz en un examen técnico de la palabra griega de la paz. La razón es porque los griegos pensaban de la paz de una manera muy simple. Los griegos pensaban que solamente la paz se refería a la ausencia de conflicto bélico, y ya está. Pero aquellos que están recibiendo este mensaje de Jesús, esta frase, paz os dejo, y aprovecho un paréntesis, versículo 27, ese artículo definido no está en el original, la paz os dejo. En realidad debería de ser traducido, paz os dejo. Y eso nos ayuda a entender o a buscar el significado de esa palabra paz. ¿Qué quería transmitir Jesús en un consuelo a los creyentes, a estos discípulos, con esa palabra paz? Así que hay que trasladarse al entendimiento de los discípulos y especialmente al entendimiento de un hebreo. ¿Qué entendía un hebreo con este significado de esta palabra? Paz. En esta mañana vamos a tener un tiempo para buscar en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, sobre qué es lo que Dios había transmitido o el hebreo había conocido sobre la paz, y de esa manera poder entender lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos para consolarlos en su aflicción. Así que los hebreos veían la palabra paz, ellos utilizaban esta palabra shalom, y que traducido como paz puede ser también traducido como bienestar, puede ser traducido también como tranquilidad o integridad, más bien integridad física. Pero vayamos a algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos van a enseñar cuál es el uso y por tanto el significado que tiene la palabra paz para un hebreo. En primer lugar, la primera vez que aparece la palabra paz en el Antiguo Testamento lo encontramos en Génesis 15. Génesis 15, 15. Ahí ese versículo nos dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así que este pasaje, la primera vez que aparece esa palabra paz, se utiliza en un sentido figurado para referirse a la muerte. Y a la muerte en una condición de tranquilidad y de bendición. Así que esa última frase, y será sepultado en buena vejez, tiene relación con ir a los padres en paz. Los últimos años de su vejez serían caracterizados porque no tendría que estar luchando contra sus enemigos. Su muerte no sería frente a una guerra. Su muerte sería de viejo, podríamos decir. Morirás de viejo, tranquilo. Esta palabra aquí en Génesis 15:15 es utilizado por Dios y es curioso como en la Escritura la primera vez que aparece la palabra paz es Dios quien la usa. Ahora la usa en un sentido figurado como ya en aquella época podríamos entender que se estaba usando ir a los padres en paz. Y hay muchos otros pasajes que muestran que paz a veces se refiere a morir en tranquilidad, a morir de viejo, no a morir por causa de conflicto. También encontramos esta palabra paz y nos habla de que esta palabra está relacionada con una relación amigable, una amistad con otra persona. Génesis capítulo 26
Versículo 29 nos dice cómo es la condición de dos personas que se van a despedir, que se están despidiendo. Y no solamente se utiliza como una cláusula o una frase hecha para despedirse, sino que dice Génesis 26, 29, no harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Y el versículo 31, y se levantaron muy de mañana, se hicieron mutuos juramentos. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. En esta escena vemos como Abimelech reconoce que Jehová está con Isaac y por tanto hace un pacto de paz para no entrar en conflicto. Así que ellos muestran que han entrado en una relación amigable, una relación en la que no se va a caracterizar por las disputas y el conflicto, sino que se despiden en una situación de amistad, de ausencia de conflicto físico, de intereses. O lo vemos también en esta relación que hay entre Jonatán y David. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 42, donde dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Así que David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Sin duda, esta palabra paz se utiliza aquí para mostrar la despedida entre dos personas, que se muestran un deseo mutuo de ser bendecidos. Por tanto, hay ausencia también de conflicto, pero en este contexto, en esta despedida, vete en paz está caracterizando la unión que tienen espiritualmente, la unión que tienen en el Señor dos personas, ya que la razón por la que debe irse David en paz es porque, dice el texto, hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo. Así que una relación de paz caracteriza a dos personas unidas por Cristo Jesús. Así es que la iglesia debe ser el lugar donde los que están y han nacido de nuevo están viviendo en una atmósfera y en un trato de paz mutuo. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4 que deben de cuidar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz que tenemos en Cristo. También encontramos en el Antiguo Testamento que esta paz tiene que ver con estar de acuerdo con la decisión de alguien. Estar en paz es estar de acuerdo con la decisión de alguien. Estar de acuerdo con una tarea que estamos dispuestos a cumplir. Y esto fue lo que ocurrió en una conversación entre Moisés y su suegro Jetro, en Éxodo capítulo 4, versículo 18. Moisés se fue, dice el texto, y volvió a casa de su suegro Jetro. Esto es después de que Moisés haya estado en el monte y haya tenido un encuentro con Dios y haya vuelto de cuidar a las ovejas, y cuando volvió, habló con su suegro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. ¿Qué le respondió Jetro? Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ve en paz. Así que en esta ocasión, Jetro no le está diciendo especialmente que desea que Moisés tenga paz en su recorrido, sino que Jetro le está diciendo, estoy de acuerdo con lo que me dices. Ya que el ruego de Moisés era pedirle permiso a Jetro, la manera en la que Jetro muestra que está de acuerdo con Moisés en que realice y cumpla esa tarea es diciéndole ve en paz. Así que un judío también utilizaba esta expresión de tener paz
cuando se muestra una unidad de opinión, cuando se muestra una misma verdad creída por los dos. También un hebreo, cuando escucha las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, ellos entendían esta paz no solamente como una ausencia de conflicto o como una expresión de personas que están unidas en un mismo espíritu o personas que están unidas bajo la misma influencia del Espíritu Santo y que están de acuerdo con una misma verdad, con una misma opinión, algo que puede estar cumpliéndose en esa frase que Jesús dijo a los discípulos, sino también un hebreo sabe que cuando alguien dice que está en paz o es despedido en paz, es porque el Señor está conmigo. Es porque es la comprobación de que Dios está conmigo. Y Génesis capítulo 26, versículo 29, muestra la condición en que dos personas se despiden en esa situación. De nuevo es lo que hemos leído en el pasaje anterior, como Abimelech está mostrando a Isaac que el Señor está con él. Y aquí volvemos a este pasaje para mostrar que Abimelech busca la paz como resultado de reconocer que Dios está con Isaac. Así que la paz a veces viene y es la expresión de que Dios está con nosotros. En otros contextos, en Génesis 28, capítulo 28, Génesis capítulo 28, en el versículo 20, esta expresión tiene que ver con llegar sano y salvo. Realizar un viaje y llegar sano y salvo. Génesis 28, 20 dice, entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y observa, dice el versículo 21, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Aquí lo que se está mostrando es que Jacob hace un voto o una promesa delante del Señor y está confirmando el lugar donde Dios le había, lo está realizando en el lugar donde Dios le había confirmado las bendiciones. Estas bendiciones que habían sido prometidas a su padre Abraham fueron confirmadas por Dios para Jacob. Así que dice aquí, si Dios lo hace volver a casa de su padre sano y salvo, esto es, en paz, entonces es la confirmación de que el Señor, mi Dios, va a cumplir su promesa que dio a mi padre Abraham y que cumplirá en mí. Vemos como en el contexto de Juan 14, Jesús había dicho que él iba a realizar un viaje. Y ese tema del viaje, ese ámbito, ese contexto del viaje en esta conversación, tiene mucho que ver con que Jesús les muestre y les diga que les deja la paz. Esa paz es la que necesitamos al saber que alguien va a realizar un viaje y le dice, oye, cuando llegue avísame de que has llegado bien, ¿verdad? O es cuando alguien va a realizar un viaje y yo, que me quedo solo, me siento abandonado o me siento inseguro. Así que esa expresión sano y salvo tiene que ver mucho con lo que el hebreo escucha cuando usa esa palabra. Y los discípulos escucharon esa palabra de Jesús, paz os dejo sano y salvos, os dejo bajo cuidado. También esta palabra, y ya os adelanto, tiene gran cantidad de significado, por eso hay que dedicar esta mañana para poner en nuestra mente qué entendía un hebreo a la hora de recibir la paz. No solamente era un saludo que se decían shalom o la paz de Dios sea contigo, como una frase hecha cuando ves a alguien y dice, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, y ni creen en Dios ni nada.
sino solamente, no solamente como una expresión de saludo, sino que entendía un hebreo cuando se utilizaba esta palabra. Y hay gran cantidad de significados. Por ejemplo, también es una palabra de tranquilidad. Génesis capítulo 43, versículo 23. Aquí en este contexto, el mayordomo de la casa de José tranquiliza a los hermanos de José, los cuales temían por las consecuencias de algo que ellos no hicieron. Ellos pagaron con dinero, pero José mandó que se les devolviera el dinero y cuando volvieron atrás vieron que ese dinero estaba ahí. Así que el mayordomo tranquilizó a los hermanos de José y puede ser traducido esta palabra aquí de una manera literal como paz a vosotros, no tengáis miedo. Pero en la versión de la Biblia de las Américas dice Génesis 43, 23, y él dijo, el mayordomo dijo, no os preocupéis, no temáis. Esa palabra no os preocupéis puede ser traducido literalmente paz a vosotros, tened paz. Estar tranquilos, no os preocupéis, no tenéis por qué temer. Así que vemos que la paz está directamente relacionada con el temor. Más bien, esa relación es que el temor es lo contrario a la paz. El temor es lo que ocurre cuando estamos ausentes de paz. Y eso es lo que ocurría con esos discípulos, que Jesús les dijo, paz os dejo. Tranquilidad debéis tener. No os preocupéis. Y Génesis 44, un poco más adelante, en el siguiente capítulo, el versículo 17, de nuevo se utiliza con este sentido de tranquilidad. Aquí José se despide de sus hermanos sin que los hermanos sepan su identidad verdadera. Y les despide para que vuelvan a casa de su padre. Y les dice, Génesis 44, 17, mas él respondió, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo. Ellos pensaban que todos serían esclavos y no volverían a casa de su padre. Y José les dice, no voy a hacer esclavo a todos, pero sí uno de vosotros será mi esclavo, precisamente el hermano a quien José quería proteger. Pero fijaos cómo termina esta frase diciendo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Lo que aquí está diciendo José es que subid en paz debe ser la actitud que ellos debían tener al volver al Padre sin temor, sin miedo, con tranquilidad. No tengáis miedo. Volved a casa de vuestro Padre en paz, sin temor. Así que la paz tiene que ver con nuestra reacción al temor. Y cuando tenemos temor es que no estamos teniendo paz, la cual solo en Cristo encontramos. Éxodo capítulo 18, versículo 23, también encontramos que la paz viene cuando recibimos la justicia en un pleito, cuando se resuelve un pleito de una manera justa delante de un juez. Éxodo 18, versículo 23, la paz de recibir la justicia en un pleito se muestra en este versículo. Dice el contexto que de aplicar justicia en los pleitos del pueblo, Jetro le aconseja a Moisés que escoja a personas temerosas de Dios para que juzguen los pleitos de menos dificultades, porque Moisés tiene mucha carga. Y si no hace eso, Moisés no podrá continuar, va a desfallecer. Así que Jetro le aconseja, busca a hombres temerosos de Dios, personas que puedan juzgar al pueblo. Y el pueblo volverá en paz cuando sea juzgado su pleito. Mira lo que dice el versículo 23. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Lo que estaba ocurriendo allí es que había mucha disputa entre
unos y otros en el pueblo. Y Moisés era quien tenía que estar resolviendo esas disputas, esos pleitos, esos juicios entre ellos, según la sabiduría que Dios le daba. Ahora era tal la cantidad de pueblo y de disputas de ese pueblo que Moisés no alcanzaba a atender a todas las necesidades de pleito, lo cual hacía que muchos en el pueblo estuvieran en su lugar con falta de paz, en una situación de injusticia, de alguna manera. Así que la paz se utiliza cuando el pueblo vuelve de recibir el resultado de un pleito de una manera justa. Y en un sentido, esto es lo que significa la paz cuando Jesús la utiliza, o cuando en los domingos próximos veremos lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a la paz. Y la paz tiene que ver con entender cuál es la condición de nuestro pleito y con quién y a quién debemos acudir para recibir la justicia. Y por supuesto, la paz solamente se encuentra en Cristo. De nuevo, paz os dejo, paz os dejo. Y el pueblo y la persona que busca a Cristo es aquella que va a encontrar en él la paz que nadie puede darle. Y por tanto, eso es una bendición de Dios. Lo que estos discípulos estaban recibiendo en un momento de dificultad era una palabra de consuelo y de ánimo. Jesús les decía paz, porque esa paz también tiene un sentido de bendición de Jehová. Os doy la bendición de Jehová. Por ejemplo, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, Jehová promete bendición de paz. Y la promete cuando el pueblo de Israel obedece a Dios, obedece a su palabra. Así que, aunque en este contexto la paz se refiere a la ausencia de guerra para Israel, tranquilidad y sin temor de que vengan los enemigos, dice el Levítico capítulo 26, versículo 6, daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. De nuevo la relación que tiene con el temor, el miedo. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Así que aquí la paz se está mostrando como una bendición que Dios dará para el pueblo que le obedece. No vendrá la espada a tu tierra. Es decir, una paz de ausencia de guerra contra los enemigos. Pero en un sentido, la paz que se encuentra en Cristo no es que seremos librados de los enemigos, no tendremos luchas contra carne ni sangre, contra nadie, sino que a pesar de nuestros enemigos, la paz que encontramos en Cristo es la bendición de una paz duradera. Una paz no temporal ni contra el hombre, sino una paz eterna y que es delante de Dios. Así que es una bendición que solo Dios puede dar. Y como veremos más adelante, es una bendición muy particular. El mundo está necesitado de paz, sí. Y el mundo busca la paz, sí. Pero la paz que el mundo busca solamente se halla en Cristo y eso es una realidad muy particular. Solo hay paz en Cristo. Pero no solamente hay paz en Cristo, sino que esa paz solamente puede ser dada por Él. Solamente puede ser dada por Cristo. Así que vemos como en el Antiguo Testamento un hebreo entendía cuando alguien le decía paz te dejo. Esta bendición también se muestra en una oración sacerdotal, en el libro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Ahí se está mostrando una oración que el sacerdote tendría que hacer en nombre del pueblo y para el pueblo. Y dice en el versículo 26, esta oración sacerdotal tiene este contenido: el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.
Esta oración es establecida por el Señor. Es el Señor quien le manda al sacerdote que pronuncie a favor del pueblo, que el pueblo reciba la bendición de que el Señor alce sobre ellos su rostro y les dé paz. Ahora, a día de hoy, para nosotros, para los creyentes, solo la paz que Cristo da la hemos recibido por medio de nuestro sumo sacerdote supremo, el cual fue el sacerdote y la ofrenda. Y lo veremos más adelante, como la manera en la que Cristo nos da la paz no es como la que el mundo da. Y especialmente la manera en la que Cristo da la paz es porque Él fue el sacrificio de nuestra paz. Ahora, esta actitud, esta paz no solamente se muestra en una realidad de ausencia de guerra o presencia de guerra, sino con una actitud ante los conflictos. La paz se utiliza como característica de las perfecciones de Dios, para mostrar el carácter de Dios. Y Dios estableció una ley para la guerra. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Dios estableció una ley para la guerra. Y en esa ley se recoge, Deuteronomio 20, 10, cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, ¿qué es lo primero que harás? Le ofrecerás primero la paz. Lo que Dios está aquí es mandando que su pueblo Israel muestre los atributos de el único Dios verdadero, el cual antes de estar dispuesto a dar lo que merecen y entrar en batalla, el carácter de Dios es un carácter de paz. Y siempre el pueblo de Israel estaba llamado y obligado a, antes de enfrentar una batalla, ofrecer la paz. Versículo 11, y sucederá que si esa ciudad está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentre en ella estará sujeto a ti para trabajos forzosos y te servirá. Sin duda, esto tiene un carácter supremo y eterno. Cuando Cristo ha hecho la paz por nosotros, Cristo es nuestra paz, Cristo es quien nos ha reconciliado con el Padre. Pero Él también es nuestro dueño, nuestro Señor, a quien debemos de servirle rendidos. Y muestra esta palabra como el carácter de Dios es un carácter de paz, el cual el pueblo tenía que mostrar. Y esta relación de la paz también tiene que ver y aparece en la relación con la corrupción radical del hombre. Muestra cómo la actitud soberbia y rebelde del hombre, el cual no se arrepiente, utiliza la paz de una manera inapropiada, como en este mundo se utiliza hoy. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4 dice así: y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Pues vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo pasábamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. Así que no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya en ellos o entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, lo que aquí se está refiriendo es que el pueblo tenía que ser confrontado con un pacto y con realizar de nuevo y reafirmar de nuevo su obediencia a Dios. No vaya a ser que en medio del pueblo, como así fue, hubiera entre ellos hombre o mujer, familia o tribu que tenga un corazón que se aleje de Dios. Esto muestra no un corazón que fue salvado y después abandonó y perdió su salvación,
sino más bien un corazón que, habiendo estado dentro del pueblo, habiendo visto lo que habéis visto, versículo 16, responda con incredulidad, con una raíz que produzca fruto venenoso. Esa raíz es el pecado que ha afectado de manera radical completamente al ser humano. ¿Y cómo se caracteriza un ser humano que no ha sido regenerado con respecto a la paz? ¿Cómo utiliza la paz de ese ser humano? Versículo 19. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, es decir, que sepas las consecuencias que va a traer tu desobediencia, cuando escucha estas palabras de maldición, se envanecerá. Se envanecerá. Ese es el fruto venenoso y ajenjo de un corazón alejado de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica? Se envanecerá. ¿Y cómo lo expresa? Diciendo así: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Aquí lo que está mostrando el envanecimiento de un hombre que no ha sido regenerado, y todo ser humano que no se arrepiente de sus pecados está en la condición de tener una raíz de fruto venenoso que va a decir: voy a tener paz aunque yo peque. Mi pecado no tiene nada que ver con la paz que yo voy a disfrutar. Y ese es el engaño del mundo. Ese es el engaño del mundo, que además ofrece la paz al mundo que está en enemistad con Dios. Y el mundo te ofrece la paz sin la necesidad de Cristo. Este pacto fue un pacto muy específico. Lo hizo Dios con Israel en Moab. Y fue para evitar el engaño pecaminoso de los corazones no arrepentidos que estaban en el pueblo y que pensaban que su paz, podrían disfrutar de la paz de Dios, pero vivir conforme a sus propios pecados. Posiblemente el domingo que viene, nuestro hermano Dani Corral será quien predique el Salmo 73, si Dios quiere. Y donde el Salmo 73 nos muestra que a veces, aparentemente y durante un tiempo, el impío puede vivir en paz. A veces durante un tiempo, el impío disfruta de una paz momentánea, pasajera, engañosa. Y el salmista dice en el Salmo 73 que aún los creyentes pueden tener un deseo de envidia y de desear la paz que el impío tiene. Pero sin duda estamos viendo que la paz genuina solamente está en Cristo y no es momentánea, sino que es eterna. No es pasajera, sino que persiste. Y no es engañosa, sino que es fiel. Y viene por medio de no de nuestra obediencia. No es tu obediencia a Dios lo que va a traer la paz. La paz no depende de tu perfección como hombre o mujer. La paz depende de la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo hizo posible que nosotros recibiéramos la paz. Aún eso no significa que cuando tú y yo pecamos, Dios, como es un Padre amoroso, nos disciplina. Pero nos disciplina en un contexto de paz, no en un contexto de traer la ira justa para destruir a un pueblo que es enemigo de Dios, sino que somos sus amigos, somos sus hijos amados, y que Dios nos trata con la paz por medio de la que Cristo compró por su obediencia. Esta paz tiene también relación cuando muestra a dos naciones que están en guerra, como Josué capítulo 9, versículo 17, o un profeta que profetiza la paz falsa. Y eso ocurría mucho en aquella época. En Jueces capítulo 18, versículo 6, un israelita, un hebreo, sabía que había personas que pronunciaban paz, pero eran personas falsos profetas, y no era una paz verdadera. Como vemos en Jueces capítulo 18, versículo 6. O vemos también en Job capítulo 5, versículo 24, como Elifaz
está equivocado al pensar que la paz es una promesa que la recibimos en base a nuestra obediencia. Esa no es la paz verdadera, la que recibimos en base a nuestra obediencia, sino la que recibimos en base a la obediencia de Cristo. Y Job, capítulo 5, versículo 24, Elifaz dice esto: y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. Y ahí está Elifaz diciendo, mira, esa tranquilidad, seguridad y falta de temor, no tendrás temor, vendrá cuando tú obedezcas a Dios. Así que si estás sufriendo es porque algo no has obedecido a Dios. Hay muchos más y debo de agilizar un poco, ya que esta paz es entendida de muchísimas maneras por un hebreo y que esto nos esté ayudando a entender cómo los discípulos debían estar entendiendo esa paz, esa palabra. Y es como la intención pacífica. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 4. No solamente la intención pacífica se muestra cuando ellos iban a la guerra ante una ciudad y lo primero que hacían era ofrecerle paz, sino que a Samuel, cuando viene a Belén a ofrecer sacrificio, los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temprano y le dijeron, versículo 4 de 1 Samuel 16, ¿vienes en paz? Aquí nos está diciendo que si Samuel viene huyendo de su enemigo, o que si Samuel está en paz con sus enemigos, sino si Samuel viene en intención pacífica, con intención de traer buenas noticias o viene para traer un juicio contra esa ciudad, lo cual probablemente esos ancianos de la ciudad, su conciencia les estaba acusando, bueno, si viene un profeta probablemente venga no venga en son de paz, venga a declarar juicio de parte de Dios. Y sin duda también tiene esto relación con la venida de Cristo. ¿Cuál fue la venida de Cristo? ¿Vino en son de paz? Bueno, en un sentido, no vino en son de paz, cuando él dijo, no he venido a traer paz, sino guerra, a encender fuego en la tierra. Y ese era un sentido en el que aquellos que creen el Evangelio se encontrarán en un ambiente que será hostil para ellos. Y aquel que cree en el Evangelio en una casa donde los demás no creen, pues encontrará hostilidad en esa casa y lucha y guerra. Ahora también Jesús dijo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Así que en su primera venida Jesús está diciendo que las intenciones son pacíficas. La primera venida de Cristo fue la primera venida para salvar, no para juzgar. Pero eso, a pesar de ser una verdad que a día de hoy los que no están en Cristo deben aprovechar. Si estás escuchando esto y no has creído en Cristo y no te has arrepentido de tus pecados, debes arrepentirte, porque todavía es el tiempo en el que hay oportunidad para estar en paz con Dios por medio de Cristo. Lo debes de hacer antes de que Cristo venga por segunda vez. Porque vendrá por segunda vez y ya no vendrá en son de paz, con intención pacífica, sino que vendrá a traer juicio a los pecadores. Aquellos que no estén en paz con Dios van a recibir la ira que merece su situación de enemistad por su pecado. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Hay un carácter de ser pacífico que se personifica en el hijo de David, en Salomón. Versículo 9 de Primera de Crónicas 22. He aquí te nacerá un hijo, que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Y esto fue real. Y además, Salomón será su nombre, tiene un significado directo, pues Salomón significa pacífico. Y su reinado fue caracterizado porque tuvo paz con sus enemigos. Ahora, Salomón no es el que te trae paz.
Ningún político te trae paz. Ningún sistema político debe ser a quien debes buscar para que como evangélico tengamos paz. Ninguna paz se encuentra en el mundo en base a un líder político como Salomón, sino que Jehová es quien dará la paz. Si Jehová no da la paz a Salomón, Salomón tendría un nombre pacífico, pero tendría que enfrentar las guerras en sus enemigos. Es Jehová el origen de la paz y de el bienestar y de la integridad física, como 1 Samuel 17, versículo 18. 1 Samuel 17, versículo 18. Y Isaí, manda a David, cuando David era un joven, lo manda con provisiones para el comandante del ejército para que vean cómo están sus hermanos allí estando en la batalla con los filisteos. Y David recibe esta orden del padre, Isaí, versículo 18 de 1 Samuel 17. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000. Eso podría verse o considerarse como un tipo de compra o de influencia para que el jefe tenga bien mirado a sus hijos. Porque mira cómo continúa. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Esa palabra, cómo están, es la palabra que se utiliza también, shalom. Y mira a ver si están en paz. A ver cómo está su bienestar físico, su integridad física. Así que Jesús cuando le dice a los discípulos, paz os dejo, los hebreos y los discípulos entienden de la paz una gran cantidad de cuestiones. No es solamente, mira, te dejo ahí bien o con tranquilidad, sino que tiene un aspecto mucho mayor que nos está ayudando a entender cómo Dios nos consuela por medio de su paz. Frente a enemigos, frente a problemas, frente a peligros, frente a temores, frente a inseguridades, frente a la actitud de Dios, frente a un corazón no arrepentido, frente a las buenas noticias. 1 Samuel 27 dice, si él dice está bien, tu siervo estará seguro. Y esa palabra seguro es shalom. Estarás seguro, estarás en paz, protegido, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer el mal. Aquí está David hablando con Jonatán, de si Saúl, el padre de Jonatán, en realidad continúa teniendo la hostilidad contra David o ha cambiado su corazón. Y David le está diciendo, si te dice, está bien que David se haya ido a Belén a celebrar la fiesta, bueno, está bien. Bueno, si te dice eso, está bien. Entonces tu siervo, David se refiere a él como tu siervo, estará seguro, es decir, estará tranquilo. Tendré seguridad de saber que Saúl no está persiguiéndome. Pero el versículo 13, Jonatán confirma el planteamiento de David y parece confiar en que Dios le enviará en paz, lo cual no fue así, ya que Saúl persiguió a David. En Esther, capítulo 9, versículo 30 y 31, se habla de la paz como el bienestar de los judíos que fueron librados de Amán, el que quería exterminarlos. También encontramos en 1 Samuel, capítulo 25, versículos 5 y 6, cómo hay un saludo respetuoso de David a Nabal. Un saludo respetuoso de David a Nabal, el cual envía a sus jóvenes para que les provea de alimento y esa cordialidad se muestra, versículo 6, 1 Samuel 25, 6. Ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes. Esas son expresiones de confirmación de que vengo en son de paz para solamente traer bendición y no quiero traer ningún conflicto a tu vida. Un deseo de que Dios cumpla el bienestar en tu vida. En los Salmos hay muchísimas expresiones que tienen que ver con un corazón que está deseoso de recibir la paz o adora a Dios por la paz que ha recibido.
Y solamente voy a citar estos salmos y voy a, como muestra de cómo la paz está en medio de todas estos salmos que traen la alabanza al Dios de paz. El Salmo 28:3 muestra que la paz del hombre no es sincera, sino que es aparente, cuando dice: no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad. Estos que obran iniquidad dicen que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. El corazón del hombre es un corazón que a veces muestra paz, pero en realidad en lo profundo hay malas intenciones. Salmo 29:11. Jehová bendice a su pueblo con paz, diciendo: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esto es importante, ver cómo solo Dios bendice con paz a su pueblo. Esto es muy importante, hermanos, por lo que Jesús le dice a sus discípulos: paz os doy, porque Dios solamente da paz a su pueblo. Solamente Dios provee de paz verdadera a los creyentes, el cual no debe solamente estar pasivo al recibirla. Sin duda los discípulos no hicieron nada para recibir la paz de Cristo, pero el creyente también debe ser activo en buscar la paz. El Salmo 34, versículo 14, dice: apártate del mal y haz el bien. Y continúa diciendo: busca la paz y síguela, es decir, continúa en ello. Apartarte del mal y hacer el bien, eso te va a colocar y seguir colocándote en una actitud de buscar la paz y seguirla frente a los enemigos que son injustos y hablan paz, pero tienen un corazón dispuesto a hacer daño. Es otro motivo de adoración a Dios, quien se deleita en proveer paz para los creyentes. Salmo 35:27. Salmo 35:27. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación y digan continuamente, observa: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Aquí estamos alabando a Dios porque sabemos que Dios se agrada, se deleita en proveer paz para los creyentes. Y como hemos visto, esta paz caracteriza a un hombre íntegro, un hombre recto. Salmo 37, versículo 37. Observa al que es íntegro, dice el Salmo 37, versículo 37. Mira al que es recto. Así que te está diciendo que observe a quien es íntegro y recto en su forma de andar, en su forma de actuar, en lo que sale de su corazón, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Así que el hombre de paz es aquel que anda en rectitud, en integridad, aquel que va a tener descendencia de parte de Dios. Ahora, la falta de paz, sin duda, también puede afectar nuestra situación física. En ocasiones, cuando una persona está en depresión, su origen viene por una falta de paz y su salud física se ve afectada por su situación emocional. Salmo 38, versículo 3, dice algo así parecido. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Ahí está hablando no solamente de posiblemente una enfermedad que haya como respuesta a la indignación o el pecado, sino también se muestra en la expresión de paz como una situación en la que el ser interno se encuentra. Cuando no tienes paz interna, eso seguro que también te afecta físicamente. Estamos seguros que Cristo es el Rey de paz, el Rey justo. En el Salmo 72, versículo 3, se nos habla de Cristo y su reino en el milenio sobre los collados. Dice versículo 3, traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. ¿Qué significa eso?
que en el tiempo del milenio, cuando Cristo reine en esta tierra y establezca su reino, se va a caracterizar por ser un reino de paz genuina, verdadera, duradera. Y cuando venía un ejército, el ejército se veía cuando este ejército aparecía por las colinas, por los montes. Así que veías a tu enemigo presentado como el monte te presenta a tu enemigo. Y esta es la manera poética, que aquí el Salmo 72:3, lo que está deseando que el pueblo reciba, y lo recibirá en el milenio, en el reino de Cristo justo, es que los montes no van a traer enemigos, sino solamente paz, buenas noticias, bienestar, seguridad. Una paz que no tendrá fin. Versículo 7 de este Salmo 72. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Esto está hablando del tiempo en el que la luna puede dejar de existir, pero la paz va a ser abundante hasta el final. Nunca dejará de haber paz en el reino de Cristo. Y aunque es pasajera para los impíos, para el creyente debe observar y depender de la paz que en Cristo recibimos, la cual recibiremos en la eternidad. Como el Salmo que hemos leído esta mañana, que Jesús nos leía, Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Hermano, el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de paz. Es el reino del príncipe de paz. Como en Isaías se anunciaba, Belén que dará a luz un niño, ese niño que os ha nacido, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. El mundo no te puede ofrecer una paz como la que Cristo te da. No solamente en su forma de darla, sino en la calidad de esa paz. Cristo es el único que puede proveer una paz duradera. Por eso volvamos, para terminar, Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Hermanos, ahí tenemos 4 verdades, las cuales vamos a ver en los próximos domingos, si Dios quiere. 4 verdades que caracterizan la paz verdadera que te consuela. 4 características de la paz que te consuelan. Y son 4 características que están en este versículo 27. Los receptores de la paz os dejo. La calidad de la paz, mi paz os doy. En tercer lugar, vamos a ver el medio de la paz. No os la doy como el mundo la da. Y en cuarto lugar, el resultado de la paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres el único Dios de toda paz, en quien podemos estar confiados, tranquilos, seguros, sin temor. Señor, en quien en Cristo hemos recibido la reconciliación. Señor, perdona por los pecados, Señor, que hemos cometido, lo hemos recibido en Cristo, Señor, y también tráenos a un convencimiento de seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados. Señor, en tu voluntad perdona a aquellos que están en enemistad contigo, aquellos que no están en Cristo, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han recibido la paz de Cristo. Te pedimos que tú los salves, que por medio de tu evangelio tú traigas convencimiento de pecado, verdadero arrepentimiento, Señor, y una fe que se humilla y reconoce a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro príncipe de paz. Gracias por darnos el consuelo en este tiempo, Señor, y gracias por darnos la paz que hemos recibido de tu parte, Señor, de una manera desmerecida por tu gracia. Todo esto oramos en el nombre de Cristo.